vida siempre ha estado atravesada por todo tipo de música. Puedo decir que tengo una banda sonora muy crossover en mi cabeza. Lo primero que recuerdo es a mis tíos poniendo Rodolfo Aicardi en las reuniones familiares. Después a mi papá cuando tuvo el billar. De ahí conocí guascas y tangos y desde los 8 años le puedo cantar Lágrimas de sangre o Lejos de ti completica. Y que lo que más anhelo es que no olvides mi corazón. Chan chan. Más grandecito empecé a conseguir mi propia música. Era todo un operativo. Empecé grabando canciones de las emisoras. Había que tener el cassette listo, tener el botón de pausa y el play rec activados y esperar que el locutor presentara la canción y apenas decía el nombre, soltar el pause y esperar que quedara lo más completa posible. Ese cassette empezaba a rotar entre todo el grupo de amigos con el nombre Variadito número 1. Y si alguien en el grupo de amigos se conseguía un cassette original, eso sí era una verdadera joya. Todos los otros le pasábamos cassettes vírgenes para que nos lo copiara y le poníamos, para que no se viera tan pirata, el nombre de la banda. Quedaba casi que original, ¿no? Siempre me impresionó cómo en esto cabe la música, porque además de estar en radio o en las plataformas digitales, en algún momento tuvo que haber sido grabada. Que la música pueda escucharse donde uno quiera es prácticamente magia. Para mí es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación no solamente de lenguaje, sino básicamente de expresión artística. En teoría hay 3 factores básicos que componen la música, que son el ritmo, la armonía y la melodía. Bien, esos son como los 3 factores básicos, pero de ahí para adentro uno podría desglosar otro montón de factores socioculturales que pueden complementar esos 3 elementos. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de producción musical. En alguno de esos parches de grabar música de cassette a cassette y luego marcarlos con los logos de las bandas, se nos ocurrió una gran idea: armar un grupo de rock. Había unos más metaleros, otros más punkeros, entonces iba a ser una mezcla de géneros. Yo lo intenté con la guitarra, con la batería, incluso cantando "Crear tiene ingenio". ¡Oh! Pero me di cuenta que no era solo la camiseta negra, el pelo largo o la actitud irreverente. No, había que tener talento y yo no lo tenía. Entonces, para la música mi habilidad fue escucharla y no hacerla. Ellos sí continuaron adelante con el grupo. Cuando entraba un integrante y se salía uno, le cambiaban de nombre. Se llamaron Danger, Trotsky, Rex, Zeus, Kruger. Ya uno no sabía si era una banda de rock o eran perros bravos. Eso sí, yo los acompañé a muchos conciertos y me gustaba ir a verlos ensayar porque acondicionaron la casa de uno de ellos con canastas de huevo en las paredes para aislar el sonido. Pero como que no les funcionaba tan bien porque siempre tocaba la vecina: "Muchachos, ¿será que le pueden bajar a la música que me despertaron el niño?". Luego, cuando por fin pudieron grabar su demo, fue cuando tuve conocimiento de algo que era producción musical. La producción musical se compone fundamentalmente en 3 etapas: grabación, mezcla y masterización. Primero que todo, la música son ondas en el aire. Esas ondas hay que capturarlas. Capturarlas es convertirlas de energía acústica a energía eléctrica. Eso lo hace un aparato llamado transductor. El transductor es como la palabra global que define lo que es capaz de convertir un tipo de energía en otra. Y este aparato que es capaz de convertir energía acústica en energía eléctrica se llama micrófono. En la grabación, el aparato rey es el micrófono. Tenemos todavía consolas que pueden ser analógicas o digitales. Tenemos otros aparatos que llaman preamplificadores, que son máquinas que se encargan de coger esa señal y acondicionarla y que sea una señal sana y bonita. En la grabación, todas estas señales que quedan almacenadas en un medio, la idea es que queden grabadas separadas. La guitarra por un lado, la batería por otro, en cada una de las partes que tiene la batería, el bajo, las voces, quedan separados en tracks distintos, o sea, en líneas diferentes que yo puedo manipular independientemente. Normalmente en grabación la señal todavía está en electricidad analógica antes de convertirlo a digital, y en ese momento la mayoría de máquinas son analógicas físicas, máquinas de hardware. Digamos que ya todo quedó grabado y todo quedó registrado y almacenado. Uno hoy en día tiene unas aplicaciones, software en el computador donde puede visualizar cada uno de estos tracks y empezar a manipularlos. Ahí empieza la mezcla, cuando empiezo a manipular cada uno de ellos. En producción musical hay varias etapas. Digamos que está la etapa de preproducción, la etapa de producción y la etapa de postproducción.
La etapa de postproducción se divide en, digámoslo, en tres partes: la edición, la mezcla y la masterización. En la parte, digamos, de la mezcla es la encargada en hacer que todos los tracks que una vez fueron grabados por cada uno de los músicos, independientemente del número de tracks, pueden ser 2 o pueden ser X, ¿cierto? La idea es que todos esos tracks suenen homogéneos y suenen como una canción terminada. Si uno va a hablar de una canción normal, ¿cierto? Hablemos batería, bajo, guitarra, teclados y voces. Todo eso, uno al final lo deja en dos canales, lo que sale por L y lo que sale por R. El ingeniero de mezcla es el que ayuda a acomodar esa terminación de la canción y todos sus elementos estéticos, no solo los instrumentos musicales y las interpretaciones, sino cómo interactúan también con ciertos efectos o ciertas máquinas. Y digamos que cada ingeniero de mezcla tiene como una forma de trabajar. Yo me voy por una forma de trabajo híbrida, por decirlo así, donde parte del trabajo es análoga, máquinas, ¿sí? Todas estas máquinas, y parte del trabajo es digital. Vamos a abrir acá una sesión y puede empezar uno a hablar solo de la batería, porque uno entiende la batería como un instrumento, ¿cierto? Es un instrumento. Solo para un elemento llegan varios tracks o canales, ¿cierto? Donde en cada uno va a estar embebido, pues, o en cada canal va a vivir una parte de la canción o una parte del instrumento. Entonces yo tengo acá esta batería, pero de la batería puedo solo, por ejemplo, escuchar el bombo, ¿sí? Que es el tambor grande, pues, que le pegan acá. Puedo escuchar solo el redoblante, ¿sí? Ahí están los dos juntos, bombo y redoblante. Y puedo escuchar luego ya toda la batería, ¿sí? Luego en otro canal va a llegar los sintetizadores, por ejemplo. Salen del computador, llegan al sumador, del sumador se reparten a estos procesos y a los procesos digitales también. El track o el tema puede tener guitarras también, ahí se suman. Por ejemplo, estos coros que uno escucha como si fuera algo homogéneo, en realidad son 15 canales de voces juntos para generar esta atmósfera. Eso es lo que hace el ingeniero de mezcla entonces. De 4 de batería intenta sumar que suene la batería, de 16 de voces que suene un coro y luego todo eso junto que suene una canción. Normalmente el productor quiere hablar de temas artísticos, de cómo se debe transmitir la música y cómo debe llegar al público objetivo. El ingeniero de mezcla coge todas esas palabras artísticas y las convierte en temas técnicos y organiza todo ese audio y lo manipula a su antojo con un montón de herramientas para lograr esa visión del productor. Entonces en la mezcla tenemos el mundo del hardware y el mundo del software. Hay gente que le gusta más el mundo del hardware, hay gente que prefiere el mundo del software. Cada mundo tiene sus virtudes y tiene sus sabores diferentes. Y hay gente que le gusta hacer el trabajo híbrido, mezclar uno con el otro, que tal vez es lo más común hoy en día en la producción profesional, trabajar de manera híbrida. Y si lo suyo es digital y la producción musical le quiere trabajar, y si su sueño es cantar, ¿por qué no lo intenta con el rap? Si usted está interesado en la producción musical, debe tener en cuenta algunas cosas, como el presupuesto, el nivel de conocimiento y experiencia, el propósito y tener un buen computador. Si ya lo tiene, estos son algunos de los programas digitales disponibles conocidos como DAW, Digital Audio Workstation, FL Studio, Logic Pro X, Pro Tools, Reason o GarageBand. A propósito de esta última, Garage me hizo acordar de la banda de garaje de mis amigos, donde sí tuve una participación activa. Con mi grabadora de periodista yo grababa los ensayos, entonces me iba de instrumento en instrumento captando cómo estaban tocando para que después ellos oyeran las canciones, a ver cómo les estaban saliendo y entendieran por qué hacían llorar al hijo de la vecina. Tecnología no siempre tiene que ser electrónica, ¿cierto? Tecnología habla de cuáles son esos desarrollos modernos y nuevos que están llegando a las diferentes áreas del conocimiento. La música ha tenido tecnología siempre desde que el humano empezó a construir con qué generar sonidos hasta el día de hoy, que son procesos ya sí muy permeados por la tecnología electrónica y todo lo digital.
Sin embargo, tecnología en la música ha habido siempre. Una cosa particular de la tecnología en la música es que no se hace obsoleta tan fácilmente. Muchas cosas de la antigüedad, cuando hablo de la antigüedad hablo de cientos de años atrás, décadas atrás y algunos años atrás, pueden seguir siendo igual de vigentes hoy en día. El audio y la música es un arte y una ciencia en la cual la obsolescencia no pega tan duro. En algunos aparatos más que otros, pero en general no tanto. Para nosotros sigue siendo de gran valor la tecnología desarrollada de aquí para atrás. Pareciera que la música no tenía mayor trascendencia en la vida de un hombre cuyo primer trabajo fue como empleado temporal en la oficina de guerra, archivando papeles y sirviendo té. Este joven se llamaba George Martin, quien a los 17 años se unió a la flota aérea de la Marina Real y se convirtió en piloto. Luego aprovechó su condición de veterano de guerra para ingresar a una escuela de música donde estudió piano y oboe. Título en mano, consiguió un trabajo para el departamento de música clásica de la BBC. Después fue contratado en una pequeña disquera llamada Parlophone, a la que su propietaria, la gigante EMI, no le tenía mucha fe. Pero George Martin sí, y por eso se hizo cargo de Parlophone, inicialmente grabando música clásica y barroca. Luego se arriesgó un poco más e incursionó en el mundo de la comedia. Pero su gran sueño era incluir rock and roll en el repertorio de la casa disquera. Sus deseos se harían realidad cuando recibió la llamada de un tal Brian Epstein, representante de un desconocido grupo de Liverpool que se hacía llamar The Beatles y que había sido rechazado por otros productores. El cuarteto se presentó ante George Martin por primera vez el 6 de junio de 1962. Aprovechó la oportunidad para usar todo su ingenio musical con esta banda y se dedicó a experimentar. Martin se había convertido en el productor musical de los Beatles y es considerado por muchos como el quinto Beatle. Cuando se realizó el álbum Antología de los Beatles, Martin prefirió usar una vieja consola analógica de 8 pistas para mezclar las canciones en lugar de usar una consola digital moderna. Como un reconocimiento de sus servicios a la industria musical y a la cultura popular, George Martin fue nombrado Caballero del Reino Unido en 1996. George Martin fue el productor de los Beatles. Así como George Martin, otro de mis productores favoritos es Quincy Jones. Él fue uno de los productores de Michael Jackson. Si se acuerdan de Thriller, de Bad o de Beat It, fueron producidos por él. Además, es uno de los productores musicales con más nominaciones en los Grammy. Tiene 79 nominaciones hasta ahora y se ha ganado 29. Y en los Oscar ha tenido 7 nominaciones. Tanto George Martin como Quincy Jones vivieron el cambio de lo analógico a lo digital. Esto es digital y esto es analógico. En los procesos analógicos todo ocurría en máquinas, en aparatos físicos, y las grabaciones iban pasando de cinta en cinta hasta llegar al resultado final, que era el que obtenía el público en cassettes o en discos de vinilo. Cuando ya llegamos al mundo digital, a la era digital, toda esta música se puede convertir a medios digitales y almacenar en discos duros caseros de computadores. Ya no necesitabas la super consola y la maquinota de cinta para guardar la música, sino que puedes tener algunos cacharritos más económicos. Algunas marcas desarrollaron esos aparaticos más económicos que pudieran estar al alcance no de grandes empresas, sino de humanos comunes y corrientes, ¿cierto? Los humanos de a pie, y pudieras tenerlo en tu casa. Entonces vos puedes conectar tu micrófono a tu interfaz. La interfaz convierte esa señal a digital y ¡pam! Y para tu disco duro. El ingeniero de mastering recibe esta información, esta pieza que está solamente en 2 tracks, y le puede dar los últimos ajustes. Una última ecualización, una última compresión, ajuste un poquito el color, que tenga más bajo, menos medios, más brillos, que pueda tener un poquito más de nivel, que se sientan más los fortes. Hay unos últimos ajustes que se pueden hacer básicamente con las mismas herramientas que tenía el ingeniero de mezcla, pero utilizadas ya pensando en que es el máster final. Las herramientas pues, que tenemos en este caso pues,
El sistema de monitoreo pues, de altavoces es como lo más importante para mí, ¿cierto? Complementado con la sala, ¿cierto? Es decir, el tratamiento acústico adicional, pues tengo pues, ya la tarjeta de sonido con unos ecualizadores adicional, pues tengo el patch. Y otra parte como importante es como el control de monitores, donde yo puedo escoger qué quiero escuchar por los altavoces. Pues digamos que la etapa 1 para mí involucra como una parte técnica de evaluación, y ahí es donde se vuelve súper importante como el espacio que yo tengo, los altavoces que yo uso, porque me permiten encontrar cosas que, no sé, en un altavoz mucho más pequeño no lo puedo escuchar. Yo simplemente escucho la canción que me mandaron y comparo con algo comercial, estoy muy bajito, ¿cierto? Entonces si eso estuviera en la lista de reproducción, para un oyente eso simplemente es como, esa canción está como regular, ¿cierto? Es como la primera impresión, pero eso es como en parte lo que uno juega también en esto, como cómo presentar el material al público para que esté como acorde a lo que está sucediendo ahora. Uno empieza a hacer ejercicios pues, de entrenamiento auditivo. Y el entrenamiento que yo hago es más enfocado a esto, es decir, ¿qué pasa si yo realzo 80 Hz? Entonces escucho mucho 80 Hz. Y cuando me falta 80 Hz, ¿a qué suena? Entonces cuando uno empieza a hacer ese ejercicio diario, ahí es donde la oreja se va volviendo como el amigo número uno de uno. La masterización se vuelve un proceso muy importante, más por esa oportunidad de que alguien dé una nueva percepción de lo que está sucediendo, una especie como de auditoría del material antes de que salga. En este tema del arte, pues también eso se vuelve como importante, como que, bueno, es que yo puedo tener esta canción, ¿cierto? Pero yo podría tenerla sonando así, sin bajos, porque técnicamente pues puede responder a algo que yo quiera, pero para la canción le sirve tener un poquito de bajo, ¿cierto? Pues para que tenga como ese groove, como ese ponchecito ahí de la canción y que lo vaya llevando a uno como en el viaje que tiene. Entonces ahí es donde eso no lo hacen las máquinas, ¿cierto? Eso no lo hacen los algoritmos, eso lo haces uno. La masterización es, digamos, la última parte creativa del proceso de producción. Teníamos todos estos tracks con los instrumentos, bombo redoblante, platillos, guitarras, bajos, todo separado. El ingeniero de mezcla, al final de su proceso, al final de la mezcla, hace una cosa llamada render, también llamado bounce o también llamado export, ¿cierto? Que es coger todas esas pistas y reducirlas solamente a 2. Cuando el ingeniero de mastering termina, tu producto está terminado y listo para distribuirse. Hoy en día el almacenamiento es casi todo digital, o sea, discos duros y memorias, unos y ceros almacenados en nuestros dispositivos digitales. A mí sí me parece que hay algo que cambia un poco las reglas de juego en la producción musical y son los medios de distribución. Los medios de distribución de la música determinan muchos parámetros de cómo producimos nosotros. Sabemos que siglo pasado, el disco de acetato, el vinilo, ¿cierto? Posteriormente la cinta, el cassette, el CD, que fue el primero ya que dijimos, distribución digital, que eso cambia un montón las reglas del juego, y llegó el internet. El MP3, la pelea es legal, no legal, no sé qué. Y hoy en día, que es algo muy moderno, que es las plataformas de distribución digital. Antes de la existencia de las plataformas musicales, para escuchar música a uno le tocaba cargar el Walkman o el Discman y escoger muy bien cuál cassette o cuál CD llevar. La ventaja de los CDs es que uno podía comprimir las canciones y le cabían muchas más. Después apareció el reproductor de MP3, pero la verdadera maravilla fue cuando salieron las plataformas digitales, donde el uso es ilimitado o por lo menos muy amplio dependiendo la conexión a internet.
Continuemos con las aplicaciones para escuchar música en dispositivos móviles. Es una especie de red social emisora. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que personas como yo, pero con talento, o sea, no personas como yo, de pronto personas como usted, pueden subir ahí las canciones que hayan hecho en su software en casa. Como más o menos lo que hacía yo con mis amigos con la grabadora de periodista, pero un poquito mejor hechas. Por ejemplo, Billie Eilish subió ahí su primera canción y en poco tiempo se convirtió en un fenómeno viral. Otro caso es Kygo, un compositor y DJ noruego. Subió un remix de una canción de Ed Sheeran y al poco tiempo tenía más de 50 millones de reproducciones. Sacó un sencillo, lo llamó el vocalista de Coldplay para que hicieran un remix juntos y se convirtió en una persona súper exitosa. Y como ellos, muchos casos más. Y aquí viene otro granito de la producción musical. Muchas de estas máquinas en hardware que se utilizaban en el pasado se desarrollaron en software. ¿En software qué pasa? Ya no tienes que comprar un aparato, sino que lo puedes tener en el computador como una aplicación. Bien, como una aplicación. En muchos casos licenciada, que te la venden muchas veces mucho más barato que la máquina física, o muchas veces gratuita. Que todo el mundo pueda producir música tiene sus riesgos y sus ventajas. Ventajas, pues que cualquiera puede hacerlo y el arte debe estar al alcance de todo el mundo. Eso es maravilloso. Riesgos, la calidad. ¿Podrá sostenerse la misma calidad que había en los grandes estudios? Se puede, pero hay que estudiar y hay que conocer. Siglos atrás, si querías consumir música, tenés que comprar la boleta para ir al concierto y esperar que la orquesta se siente y toque. Y como sonó, sonó, y en tu cerebro te tienes que acordar toda tu vida, tan lindo como sonó ese día en ese concierto. Que haya llegado la tecnología y que uno pueda reproducir cuando quiera por demanda ese material, eso cambia la historia de la humanidad. Naturalmente eso pasó antes de que llegáramos nosotros, ¿cierto? Que yo pudiera tener mi música en casa y reproducirla, eso es un triunfo de la tecnología, sin duda alguna. Para mí, eso es lo más bonito de la producción musical, que es esa convivencia entre arte, que ha existido por siglos, y tecnología que ha existido por décadas. Y aún así, cosas tan lejanas las ponemos a conversar y que una apoya a la otra y que así la gente pueda consumir el arte en todo el mundo cuando quiera. Queen, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, David Bowie, Pink Floyd. Todavía conservo la colección de CDs. A veces el parche de sentarme a escucharlos, abrir sus libritos, leer las letras, porque muchas de las letras venían dentro de los libros de los CDs. Yo tengo unos 500 CDs aproximadamente. Si le parece mucho, pues imagínese que hay un millonario y excéntrico que se llama Cero Freitas. Tiene 8 millones de discos en vinilo. O sea, es el mayor coleccionista de acetatos del mundo. Tiene bodegas llenas de discos. Esa era la flecha para que nos prestara discos para copiar. ¿A qué horas va a escuchar todo eso ese señor? Regáleme algunos, hombre. Ya sea en la radio, en discos de vinilo, en cassettes, en CDs o en plataformas digitales, escuchar la música donde uno quiera y que se convierta en la banda sonora para cada momento es posible gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente y pusieron la tecnología al servicio de la música. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.